En el mapa de Europa existe un lugar que a menudo se considera uno de los mayores triunfos de Rusia, un lugar que debe disuadir a la OTAN, atar sus fuerzas y cambiar el equilibrio en la región. Pero mientras más se habla de este lugar como una fortaleza, menos se hace una pregunta fundamental. ¿Funcionaría realmente como muchos piensan en un conflicto real? Y es precisamente en esta diferencia entre la idea y la realidad donde se esconde el problema. Y ese puede decidir asuntos más importantes que una región. Kaliningrado suele describirse como una base militar rusa en el centro de la OTAN, misiles, flota, defensa antiaérea, presión sobre Polonia, Lituania y toda la región del Báltico. Para unos demuestra la fuerza rusa, para otros es una amenaza. Sin embargo, la situación no es tan simple. Kaliningrado es un enclave ruso rodeado por países de la OTAN, logísticamente vulnerable y, en caso de crisis, dependiente de opciones muy limitadas. En este video veremos ambos lados de la ecuación. ¿Por qué Kaliningrado es una ventaja estratégica y a la vez una de las mayores debilidades de Rusia? Solo al final sabremos si es un triunfo o una trampa sin salida que exige escalar. Están viendo Sahran y Sam. Comenzamos. Fortaleza en el mapa. A primera vista, Kaliningrado parece exactamente el tipo de lugar que busca disuadir al enemigo, incluso antes de que empiece a pensar en un conflicto. Un pequeño enclave ruso en la costa del Mar Báltico, lleno de tecnología militar, radares y misiles con alcance más allá de sus fronteras. En análisis estratégicos suele verse como un punto desde donde Rusia puede presionar el Báltico, el norte de Polonia y rutas clave de la OTAN en la región. Y es por eso que se le llama una fortaleza. Cuando miras el mapa, tiene sentido. Kaliningrado se encuentra entre Polonia y Lituania justo al lado del Mar Báltico. Desde esta zona, Rusia puede monitorear el movimiento de barcos, aviones y tropas. A la vez, puede instalar sistemas que dificulten operaciones militares de la OTAN, misiles antibuque, defensa antiaérea y sistemas balísticos con capacidad nuclear. Es un ejemplo típico de lo que se llama una zona A2-AD. Es un área que restringe significativamente la movilidad del adversario. La consecuencia es clara. En caso de una crisis, la OTAN tendría que contar con Kaliningrado de inmediato, no como un problema marginal, sino como un factor que afecta toda la planificación de defensa en la región. Cada movimiento de tropas, cada refuerzo en el Báltico, cada operación en el Mar Báltico pasaría por la cuestión de qué hacer con este enclave, cómo neutralizar sus capacidades. Y es precisamente en este punto donde surge la impresión de que se trata de un as bajo la manga ruso que mantiene a la alianza en jaque. Aquí la historia empieza a cambiar. Mientras más ves a Kaliningrado como fortaleza, menos te preguntas qué debe funcionar para que realmente lo sea. ¿Y qué ocurre cuando el conflicto no solo avanza, sino que escala a varios niveles? Ese es el punto donde una ventaja en el mapa puede volverse un problema estratégico. ¿Qué es lo que realmente tiene Rusia ahí? Cuando dejas de hablar en metáforas y miras a Kaliningrado como un espacio militar, de repente aparece algo importante. No se trata de un ejército masivo listo para lanzar una ofensiva, sino de un paquete concentrado de capacidades que tienen un objetivo principal: disuadir y retrasar. Y ahí es donde radica tanto su fuerza como su límite al mismo tiempo. La base son los sistemas de misiles. En Kaliningrado los misiles Iskander-M llevan mucho tiempo desplegados. Lo importante no es la cantidad, sino el tiempo. Alcance corto, preparación rápida, difícil de predecir. Esto implica que en una crisis, Rusia podría atacar blancos militares en Polonia, Lituania o Letonia antes de una respuesta total. No es un arma para ganar la guerra, sino para romper el ritmo del adversario. Y ese es exactamente su propósito. La segunda capa son los sistemas antibuque Bastion. Estos transforman el Mar Báltico de un espacio libre en una zona donde cada acción implica riesgo. No porque Rusia controle el Báltico, sino porque puede encarecer cada decisión relacionada. Cada barco, cada traslado, cada operación se convierte en una cuestión de pérdidas. En los conflictos modernos, el riesgo suele ser freno suficiente. Por encima de todo eso está la defensa antiaérea. Los S-400 junto con sistemas de alcance medio y corto brindan protección multinivel y resguardan baterías y radares propios. Eso hace que el espacio aéreo de Kaliningrado sea un entorno muy desagradable. Eso no lo hace impenetrable. Significa que romperlo costaría tiempo, recursos y atención.
Y eso es exactamente lo que Rusia quiere lograr en las primeras horas de una crisis. Cuando miras la fuerza aérea, la imagen se vuelve aún más clara. En la región de Kaliningrado opera principalmente la base aérea de Chkalovsk, desde donde despegan aviones de combate y ataque destinados al despliegue regional. Las fuentes abiertas mencionan desde hace tiempo los aviones Sukhoi 27 y Sukhoi 30SM junto con los de ataque Sukhoi 24ME. Su misión no es una campaña aérea masiva, sino controlar el espacio aéreo, responder a la OTAN y, en crisis, atacar rápido objetivos militares en la región. En Kaliningrado no hay bombarderos estratégicos ni gran capacidad de reabastecimiento, lo que muestra que su fuerza aérea es defensiva y regional, no para ofensivas prolongadas. También están las fuerzas terrestres, pero no es una gran agrupación de miles de soldados listos para invadir. Fuentes abiertas occidentales y rusas estiman entre 10 y 15,000 soldados, incluyendo fuerzas terrestres, operadores de misiles, defensa aérea y personal de la flota del Báltico. Las cifras no son públicas y varían, pero lo importante es otra cosa. Kaliningrado no es un almacén de fuerza humana. Es un espacio que reúne unidades especializadas para la defensa, control de sistemas clave y presión en fases iniciales de una crisis. Esto revela algo clave. Rusia solo tiene fuerza para los primeros días, no para un conflicto prolongado. Para complicar la situación, dispersar la atención de la OTAN y aumentar el riesgo de escalada. Por eso, la siguiente pregunta no es sobre lo que hay, sino sobre lo que realmente puede hacerle al adversario en la práctica. A2AD parece técnico, pero en realidad es una lógica muy simple, una burbuja que retrasa. No buscamos derrotar al adversario, sino ralentizarlo, hacerlo dudar y aumentar el costo de cada paso. Y esa es precisamente la función de Kaliningrado en la estrategia más amplia. La combinación de misiles, defensa antiaérea, radares y sistemas navales crea un espacio al que la OTAN no puede entrar automáticamente. Cada vuelo, cada movimiento de barcos, cada intento de reforzar a través del Báltico tiene que considerar que será vigilado, amenazado y potencialmente atacado. No porque Kaliningrado pueda cerrar toda la región, sino porque puede romper la certeza sobre la que se basa la respuesta rápida de la alianza. En el aire significa una cosa. La OTAN tiene superioridad tecnológica, pero al inicio del conflicto no podría actuar rutinariamente. La defensa antiaérea en Kaliningrado haría que la fuerza aérea de la alianza gastara tiempo y recursos en suprimirla antes de iniciar otras operaciones. Cada minuto que tienes que invertir en abrir el espacio aéreo es un minuto que no puedes usar en otra parte. Y es precisamente este tiempo lo que le importa a Rusia. En el mar el efecto es similar. El Mar Negro es angosto, visible y en crisis, muy peligroso. Los sistemas antibuque desplegados en Kaliningrado, junto con las unidades de la flota del Mar Negro, convierten esta zona en un área donde la OTAN no puede permitirse cometer errores. Eso no significa que Rusia controle el Báltico. Significa que cualquier operación implicaría el riesgo de pérdidas desde el primer día. Y eso es suficiente para que la planificación se retrase y la toma de decisiones se complique. La consecuencia es estratégica, no táctica. Kaliningrado no está diseñado para ganar una batalla. Está diseñado para romper la fluidez de la reacción de la OTAN, para crear caos en la planificación, ralentizar los movimientos y obligar a la alianza a resolver un problema antes de poder atender los demás. Y es por eso que se habla de este enclave como un problema que debe ser resuelto de inmediato si la situación se intensifica. Pero cada burbuja tiene una característica. Solo funciona mientras el oponente la tolere, y en el momento en que decide romperla, deja de ser un concepto abstracto de estudios analíticos y se convierte en un escenario muy concreto. La enclave bajo presión Kaliningrado tiene una característica que ningún misil ni mapa de alcances puede cambiar. Es una enclave, un territorio separado sin conexión terrestre con Rusia, rodeado por países de la OTAN y dependiente del mar y del aire. Y aquí la fortaleza se vuelve un problema. En paz, eso no importa. Barcos navegan, aviones vuelan y suministros fluyen. Pero en una crisis, las reglas cambian de inmediato. El mar deja de ser neutral y el espacio aéreo es ahora el primer campo de batalla. Entonces, la logística deja de ser ventaja y se vuelve debilidad. Kaliningrado no puede retirarse, enviar refuerzos ni reemplazar rápido sus pérdidas. Todo lo que tiene debe funcionar de inmediato y si algo falla,
no hay un reemplazo sencillo. Eso cambia fundamentalmente la ecuación. Mientras que la OTAN puede mover fuerzas desde varias direcciones, Kaliningrado está encerrado en un área que es fácilmente definible y monitoreable. Cada puerto, cada aeropuerto, cada almacén tiene coordenadas claras. Y en un conflicto moderno, eso significa que todo lo importante también es un objetivo potencial. Es aquí donde se rompe la idea de una fortaleza inexpugnable. Los sistemas A2 y D pueden complicar la situación externamente, pero no pueden resolver el problema internamente. No pueden asegurar el suministro a largo plazo, la rotación de unidades ni la recuperación de capacidades dañadas. Kaliningrado no es apto para una guerra prolongada. Es un lugar donde se puede crear una crisis, no mantenerla. Y eso tiene una consecuencia grave. Cuanto más basa Rusia su estrategia regional en Kaliningrado, más se convierte en un punto que no puede permitirse perder. No militar, sino político. Porque perder el control sobre el enclave no significaría solo una derrota en el mapa, sino también el colapso del efecto disuasorio. Por eso, en el siguiente paso, no se pregunta si Kaliningrado podría defender la región, sino a lo que pasaría en el momento en que alguien decidiera resolver este problema de inmediato y sin demora. Primeros días del conflicto. Si la tensión escala a conflicto abierto, Kaliningrado no será un frente secundario. Sería una de las primeras cosas que tendrían que ser resueltas. No porque alguien quisiera ocuparlo, sino porque sin su neutralización no sería posible hacer nada más de manera segura. Al principio no habría combates terrestres masivos. Se trataría de sistemas, radares, defensa antiaérea, centros de mando, almacenes de municiones. El objetivo serían las capacidades, no el territorio. Cada batería neutralizada, cada radar silenciado cambiaría de inmediato el equilibrio en la región. Entre más tiempo operen estos sistemas, más cautela y lentitud necesitarán. Por eso, pronto habría presión para suprimirlos. En el aire, eso significaría una sola cosa: no habría vuelos rutinarios, no habría superioridad automática. Primero tendría que abrirse el espacio, suprimir la defensa antiaérea y probar las reacciones. Cada paso estaría acompañado de un riesgo de escalada, porque Kaliningrado no es una base anónima. Es un espacio políticamente sensible donde las decisiones militares se convierten inmediatamente en señales estratégicas. En el mar, la presión sería similar. El mar Báltico pasaría de ser un espacio de tránsito a una zona donde cada movimiento sería evaluado en tiempo real. Incluso una leve colisión o intervención podría iniciar una cadena de eventos imposible de detener fácilmente. Y es precisamente este miedo a una escalada fuera de control lo que hace de Kaliningrado un punto tan sensible. Desde la perspectiva rusa, el problema sería más grave. Si Kaliningrado se viera bajo presión y sus sistemas comenzaran a fallar, no habría una manera sencilla de revertir la situación sin aumentar aún más la apuesta. No se pueden enviar refuerzos ni reabastecer suministros sin riesgo. Cada paso requería elegir entre retirarse o escalar el conflicto. Y ese es precisamente el dilema que ninguna de las partes desea, pero que este enclave crea constantemente. Los primeros días no se tratarían de ganar, sino de quien resiste la presión y debe reaccionar antes de lo que desea. Aquí surge la pregunta de por qué Rusia no puede perder este territorio, aunque a largo plazo le cause más problemas que beneficios. ¿Por qué Putin no puede perderlo? Militarmente, Kaliningrado es vulnerable y complicado. Sin embargo, desde el punto de vista político es insustituible. Y es aquí donde se explica por qué Rusia no puede permitirse sacrificarlo, incluso cuando se convierte en una carga estratégica. Para Vladimir Putin, Kaliningrado no representa solo un conjunto de bases y sistemas. Representa una prueba de que Rusia tiene la capacidad de estar presente donde Occidente no la quiere. Es un símbolo físico de que Moscú puede mantener a la OTAN en tensión sin tener que cruzar las fronteras. Y en la estrategia rusa, el simbolismo a menudo tiene el mismo peso que la pura eficacia militar. Kaliningrado ata fuerzas. Obliga a planear, mover capacidades, simular escenarios, ¿no? Aunque no pase nada, la alianza no puede ignorarlo. Esto significa que Rusia cumple uno de sus objetivos sin disparar una bala. Mantiene la incertidumbre, mantiene la presión. Y persiste la sensación de que la escalada siempre está más cerca de lo deseado. La pérdida de Kaliningrado rompería ese efecto de inmediato. No solo sería una derrota territorial, sino un colapso de la disuasión que sostiene la postura rusa en el Báltico. De repente quedaría claro que ni una fuerte militarización
Ni los sistemas A2, AD, ni la retórica política pueden proteger un enclave aislado en el momento de una crisis grave. Y ese es un mensaje que el Kremlin no puede permitirse enviar, no solo hacia la OTAN, sino tampoco hacia el interior. Por eso Kaliningrado es rehén de su propia estrategia. Cuanto más lo presenta Rusia como un triunfo, mayores son las expectativas de que podrá defenderlo en caso de necesidad, y cuanto más aumentan estas expectativas, menor es el margen de maniobra en una crisis. Retroceder es perder la cara. Escalar es arriesgar más de lo que cualquiera aceptaría racionalmente. Y es precisamente en este punto donde Kaliningrado deja de parecer una ventaja y empieza a parecer una trampa. Una trampa que obliga a reaccionar rápido, con dureza y sin posibilidad de volver al status quo. Conclusión: ¿as bajo la manga o trampa? Al principio la respuesta parece simple. Kaliningrado como el as de Rusia. Una fuerte enclave militarizada que mantiene a la OTAN en tensión y la obliga a considerar el riesgo desde el primer minuto de una crisis. Esta imagen funciona bien tanto en declaraciones políticas como en los resúmenes mediáticos. Pero cuanto más te sumerges en esta lógica, más se muestra que la realidad es menos cómoda. A corto plazo, Kaliningrado fortalece la posición negociadora de Rusia. Atrae la atención, ralentiza reacciones y eleva el costo de decisiones. Es una herramienta de presión, no una herramienta de victoria. El problema surge en el momento en que la presión se convierte en conflicto. En ese momento, el triunfo se convierte en un compromiso. Un compromiso que hay que defender, abastecer y justificar políticamente en un entorno donde Rusia tiene un margen de maniobra mínimo. Kaliningrado no tiene posibilidad de retirada, no tiene profundidad, no tiene alternativa. Solo funciona mientras la otra parte lo vea como amenaza, no como objetivo. Cuando decidan resolver este problema, todas las ventajas de X clavis serán desventajas. Espacio preciso, capacidades exactas. Límites de escalación exactamente definidos, y ese es el punto que hace que Kaliningrado sea peligroso para todos. No porque cause una guerra por sí solo, sino porque reduce las opciones de decisión. Obliga a actuar y elegir entre malas opciones. En geopolítica, estos lugares son donde ocurren los mayores errores. Así que la pregunta abierta no es si Kaliningrado es fuerte o débil. La pregunta es si es sostenible como una herramienta de disuasión a largo plazo. O si con el tiempo se vuelve un punto donde la presión sea tanta que no se resuelva sin escalar. Por eso Kaliningrado es más que un enclave ruso en el Báltico. Es una prueba de hasta dónde puede llegar la política de disuasión antes de volverse una trampa sin regreso seguro. Si te gustó el video, te agradecería un like y no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos en los que ya estoy trabajando. Apoya mi trabajo con una donación o recomienda el video para que llegue a más personas. Gracias.